somos el grupo número 3. Estamos a cargo de la exposición Floris Esther Belén Santana, Ariadne Rosario Mariano, Cindy Estefanía García Vicioso y quien les habla, Gradelyn Peralta. Nosotros estaremos hablando sobre diferentes temas como son la diálisis, el pH, la concentración de iones de biología, la celulosa, glucógeno, lípidos simples y compuestos, propiedades y nomenclatura de los lípidos. A continuación, le estaré dando introducción al tema con lo que es la diálisis. Bien, la diálisis es una técnica común utilizada en bioquímica para separar moléculas basadas en difusión. En este procedimiento, una membrana semipermeable permite el movimiento de ciertas moléculas basado en el tamaño. Es aquí como vemos la imagen, una muestra de diálisis. Están viendo cómo se utiliza esta técnica en separar las moléculas basadas en difusión. También se puede definir diálisis, que es una técnica común de laboratorio y funciona con el mismo principio que la diálisis médica. Típicamente, una solución de varios tipos de moléculas es puesta en bolsos semipermeables de diálisis, como por ejemplo en una membrana de celulosa con poros y el bolso es sellado. El bolso de diálisis sellado se coloca en un envase diferente o agua pura. Las moléculas lo suficientemente pequeñas como para separar a través de los poros a menudo pueden ser agua, sales y otras moléculas pequeñas. Estas tienden a moverse hacia adentro o hacia afuera del bolso de diálisis en la dirección de la concentración más baja. Moléculas más grandes, a menudo como son las proteínas, el ADN o los polisacáridos, que tienen dimensiones significativamente mayores que el diámetro del poro, son retenidas dentro del bolso de diálisis. Una razón muy común de usar esta técnica puede ser para quitar la sal de una solución de la proteína. La técnica no distinguirá efectivamente entre proteínas. Ahora le estaré hablando un poco sobre lo que es el pH. El pH es un compuesto que se encuentra, el pH es un compuesto o una medida de acidez de alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno que están presentes en una solución o sustancia. Puesto que esta medida se encuentra en las siglas de pH, que significa potencia, hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El término fue designado por un químico danés que al definirlo como el opuesto del logaritmo en base 10 o logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno, cuya ecuación era pH es igual a logaritmo 10 HA. Para medir el pH se dice que se utiliza una ecuación cuyo ácido sea neutro y alcalino. También se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, mayor concentración de iones de hidrógeno, y las alcalinas, base de menor concentración de las sustancias. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números del 0 hasta el 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0. Y las más alcalinas o más básicas son las que se aproximan al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras como el agua o la sangre cuyo pH está entre 7 y 7,3. Las sustancias ácidas como el jugo de limón tienen un pH entre 2 y 3. La orina está el pH entre 4 y 7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor entre 1 y 2
o los ácidos de baterías que se encuentran entre 1 y 10. Por el contrario, las sustancias alcalinas o base tienen valores más altos, como la leche de magnesia, que esta está entre los 10 y los 11, o los limpiadores como el amoníaco, cuyo valor está entre los 11 y los 12. Hasta aquí le dejo mi exposición, espero que hayan entendido. Les dejo con mi otra compañera, quien le va a dar continuación al tema. Buenas, mi nombre es Coriester Belén Santana, matrícula 2014 de 82. Yo le estaré hablando un poco de lo que es la importancia del pH en biología. La importancia del pH en biología es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. El pH se mide en una escala del 0 a 14. En esta escala, un valor de pH de 7, el pH es neutro, lo que significa que la sustancia o solución no es ni ácida ni alcalina. Un valor de pH menos de 7 es ácida y un valor de pH más de 7 significa que es más alcalina. En el campo de la medicina, tener un pH apropiado en la sangre y otro líquido en el cuerpo es importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Lo dejaré con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Ariadne Rosario, matrícula 2016-1573 y estaré a cargo de desarrollar el tema la celulosa. La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de molécula de glucosa, pues es un homopolisacárido. La célula es la biomolécula orgánica más abundante, ya que la pueden producir algunos seres vivos que pertenezcan al reino protista. La función principal de la celulosa en los tejidos vegetales es el sostén, o sea, que forma parte de la pared celular de las células vegetales. En una proporción de un 40%, la madera, por ejemplo, posee un 50% de celulosa y el algodón un 90%. La celulosa está conformada por la unión de unidades menores de azúcar orgánica, o sea, sacáridos, en una cadena larga y compacta. Es insoluble en agua y en alcohol y tiene un peso molecular muy variable. Como otros carbohidratos de origen biológico, la celulosa es combustible, reaccionando con oxidante fuerte de manera exotérmica, lo cual explica la facilidad con que se propongan los incendios forestales. Por otra parte, el uso, siendo tan fácil de obtener por sus vías naturales o artificiales, la celulosa forma parte de la materia prima más procesada del mundo, especialmente en la fabricación de papeles, cartones, maderas artificiales o celuloide. Es importante resaltar que la celulosa fue descubierta por el químico francés Payen en el 1838 a partir de la materia vegetal. ¿Cómo se utiliza la celulosa en los alimentos? Pues bueno, la podemos encontrar en los suplementos de fibra, sirve como agente reductor de calorías, la podemos encontrar en espesamiento agentes emulsionantes y agente antiglomerante. También le estaré hablando sobre lo que es el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas
ramificada de glucosa. No es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales. Abunda en el hígado y en menor cantidad en los músculos. Su estructura se parece a la de un amilopectina del almidón, aunque es mucho más ramificada. El glucógeno es la fuente principal de combustible para nuestras células. Cuando el cuerpo no necesita usar glucógeno para generar energía, la almacena en el hígado y los músculos. Esta forma de almacenar el glucógeno se compone de varias moléculas conectadas entre sí, también llamada glucosa. El glucógeno se almacena dentro de vacuola en el citoplasma de la célula, que lo utilizan para la glucosis. Estas vacuolas contienen enzimas necesarias para la hidrólisis del glucógeno a glucosa. Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno son un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan por la movilización suficiente de glucógeno y depósito y forma anormales del mismo, conduciendo a debilidad muscular o inclusive la muerte. El glucógeno, como dije anteriormente, es esencialmente la forma del almacenamiento de los carbohidratos en el cuerpo, ya sea que lo consumamos como almidón o azúcar simplemente. Estos se descomponen en glucosa, que luego es enviada a diversos tejidos para su almacenamiento. Una parte de esa glucosa se almacena en nuestro músculo, como lo pueden ver en la imagen, en el hígado a manera de glucógeno y exactamente se deposita en forma de grasa. Ahora, existen dos tipos de glucógeno, el muscular y el hepático, como lo pueden ver en la pantalla. El glucógeno muscular es la forma de almacenamiento de los carbohidratos en las células musculares. La cantidad y capacidad de almacenamiento del glucógeno muscular se relaciona directamente con la cantidad de tejido muscular magro que tiene una persona. Se calcula que la capacidad de almacenamiento de glucógeno que tiene el hombre es de 500 gramos. El glucógeno muscular, hepático, es la forma en la que se almacenan los carbohidratos en el hígado. Lamentablemente, a diferencia del glucógeno muscular, su capacidad de almacenamiento es mucho más limitada. Esta es alrededor de 50 gramos por día para el individuo promedio. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Cindy García, matrícula 2017-1023. Y en esta ocasión le estaré hablando acerca de los lípidos, lípidos simples, lípido compuesto, propiedades y nomenclatura de los lípidos. Cuando hablamos de los lípidos, nos referimos al conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría, biomolécula compuesta principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida de lo que es el oxígeno, aunque en ocasiones pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como características principal que son insolubles al agua y solubles en disolventes orgánicos como es la benzina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, los lípidos se le llama incorrectamente grasas. Se preguntarán por qué son llamados incorrectamente grasas. Bueno, porque las grasas son un tipo de lípido animal. Por tal partes, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadenas alifáticas saturadas con enlace simple en diferentes enlaces de carbonos y insaturada unida por enlace doble o triple. Esta estructura es la que llamamos a la estructura no polar. Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas. Entre las funciones biológicas cabe destacar la función de reserva de energía. En esta se destaca lo que son los triglicéridos, que son la principal reserva de energía de los seres humanos, ya que permiten las reacciones metabólicas de oxidación.
También está la función estructural, donde habla de los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman bicapas lipídicas de membranas celulares. También está la función reguladora hormonal o de comunicación celular. En esta se hace referencia a las vitaminas liposolubles, que son de naturaleza lipídica, como son el esteroide, las hormonas esteroide, la que le permiten regular el metabolismo y las funciones de reproducción. También está lo que es la función transportadora, que se refiere al transporte de los lípidos desde el intestino al lugar de destino. También está lo que es la función catalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que producen todos los seres vivos. Ahora le voy a pasar con lo que es cómo se clasifican los lípidos. Bueno, estos se pueden clasificar de 3 maneras. Se pueden dividir de 2, que son saponificables e insaponificables. A su vez, se pueden clasificar en lípidos simples. En esto abarca lo que son las grasas, aceites y cera. Los lípidos complejos o compuestos, que están los fosfolípidos y los glicolípidos, y los lípidos derivados, como son el colesterol, el esteroide y vitaminas liposolubles. Cuando hablamos de los lípidos simples, nos referimos a aquellos lípidos saponificables cuya composición química solo interviene lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En este también están los glicéridos, que son lípidos simples formados de esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos en una molécula de glicerina. También reciben el nombre de lo que son glicéridos o lípidos o grasas simples. Además de esto, cabe destacar de los lípidos simples, que son una gran reserva de energía en el organismo y se caracterizan por ser no soluble en agua. Como podemos observar, aquí está una imagen de los triglicéridos y de ácidos grasos. Mientras cuando hablamos de los lípidos complejos o lípido compuesto, nos referimos a aquellos lípidos que además de contener moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, también contienen otros elementos como son nitrógeno, fósforo y azufre y otra biomolécula como son el glúcido. A los lípidos complejos también lo que se le llama lípidos de membrana, pues estos son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Estas, a su vez, están compuestos por 4 anillos funcionales de carbono conformados por una molécula con partes hidrófilas y cumplen funciones reguladoras o activadoras del organismo. Los lípidos tienen nomenclaturas y propiedades. Dentro de las propiedades de los lípidos cabe destacar el carácter antipático, que esto se refiere al ácido graso. Está formado por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada. También está la propiedad punto de fusión, que esto va a depender de la longitud de la cadena y su número de insaturaciones. Está la estificación, que esto se refiere a los ácidos grasos, pueden formar esteres con grupos de alcohol de otra molécula. Está la saponificación, que son los ácidos grasos que pueden formar esteres en grupos de alcohol, como son de manera alcalina y formando, se pueden de esta forma dar lo que es un lugar a jabones. Y está la autooxidación, que hace referencia a procesos insaturados que pueden oxidar espontáneamente a lo que son los lípidos. Nomenclatura de los lípidos. Cuando hablamos de la nomenclatura de los lípidos, aquí trabajaremos lo que es la nomenclatura de IUPAC. Se coloca el ácido graso, el nombre de hidrocarburo con el mismo número de carbono, pero hay que tener en cuenta su terminación, si son saturados e insaturados. Cuando son saturados, su terminación es anoico
y cuando son insaturados su terminación es enoico, como lo podemos observar en esta imagen. También cabe destacar que su nomenclatura consiste en un carbono seguida de 2 números separados por puntos. El primer número indica la longitud de cadena de hidrocarbonada, mientras que el segundo indica el número de doble enlace que contiene. Se debe de tener en cuenta la nomenclatura que utilizaremos al momento de nombrarlo, la forma en que lo haremos y su consistencia. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que haya sido clara y que puedan llegar nuevos conocimientos hacia ustedes y aclarar nuevas si había alguna duda. Gracias por su atención.